Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast educativo donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Hoy ya es 24 de febrero, lunes 24 de febrero, y estamos grabando el programa número 14 de Panza Arriba. Y tenemos varias cositas para hablar porque básicamente hemos tenido en la última semana los plenarios departamentales y provinciales del SUTE, donde finalmente por votación se terminó aceptando la propuesta que había hecho el gobierno a nivel salarial. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los resultados de los plenarios, vamos a hablar de finalmente cómo queda el sueldo con la paritaria y con los nuevos ítems que van por fuera de la paritaria de los que hablamos en el programa anterior. Que si no lo vieron, cuando terminen de ver este, vayan a verlo. Y tenemos también, bueno, que hoy ha habido paro nacional, así que vamos a hablar también de qué está pasando a nivel país con la lucha docente. Para empezar, vamos a comenzar hablando del tema de los plenarios. En esta parte vamos a hacerla un poco explicativa, porque hay mucha gente que no conoce cómo funciona el tema de los plenarios del SUTE, o quizá no es afiliado, quizá nunca ha participado, aún siendo afiliada. Entonces vamos a hacerlo de lo particular a lo general, o de lo chico hacia lo más grande. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plenarios? Bueno, básicamente hay que decir que cada tantos meses se llevan adelante reuniones paritarias entre el SUTE, que es el principal sindicato docente a nivel provincial, y el gobierno de la provincia. Paritarias que pueden ser salariales o no salariales. El tema es, bueno, el SUTE está dirigido por una conducción que se elige cada 4 años y que ante una oferta del gobierno tiene la posibilidad eh, de rechazar la oferta y ver si el gobierno envía una nueva oferta o por defecto si pone, no sé, el aumento o la oferta por decreto, o tiene la posibilidad de bajar la propuesta a las bases, a ver si las bases, o sea, si los afiliados aceptan o rechazan esa propuesta. El tema es, bueno, cuando se baja a las bases, vamos a ver ahora cómo es el procedimiento. Nos vamos a basar en lo que fue la última paritaria. El gobierno hace una oferta, SUTE la rechaza en primera instancia, van a cuarto intermedio, el gobierno mejora muy levemente la oferta y la conducción actual del SUTE decide bajar la oferta, la propuesta a las bases. Se anuncia que van a haber plenarios departamentales y provinciales los días jueves y viernes de la semana pasada. A partir de ahí, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, básicamente de los plenarios pueden participar quienes sean afiliados al SUTE, que actualmente se habla de entre 25.000 y 30.000 afiliados, que serían más o menos la mitad de los docentes de la provincia. ¿Cómo se hace para definir, digamos, la posición de las diversas escuelas respecto a la propuesta que hace el gobierno? Bueno, básicamente en las escuelas donde hayan afiliados, tiene que haber algún afiliado que puede ser un representante momentáneo o puede ser un delegado permanente, tiene que elaborar un mandato. Básicamente es un papel donde se ponen las firmas de los afiliados y se vota entre los afiliados y puede ser también con los no afiliados primero si se acepta o se rechaza la propuesta que hace el gobierno. Después se puede poner en ese papel otras exigencias que ponga la comunidad de esa escuela. Y también, en caso de que se rechace la propuesta, el plan de lucha que se va a llevar a cabo. Porque, digamos, todas las escuelas pueden decir, ok, rechazamos la propuesta, pero después tiene que haber un plan de acción para seguir, porque, bueno, el gobierno puede decir, sí, ok, vos rechazaste y a mí me da igual, yo te sigo ofreciendo lo mismo. Y si no hay un plan de lucha con la suficiente fuerza como para dar vuelta a esa postura, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces el plan de acción es muy importante. Antiguamente estos mandatos se elaboraban en asambleas, que eran básicamente reuniones de docentes que se hacían en las escuelas en el horario escolar.
Hace un par de años, desde la Dirección General de Escuelas sacan una resolución en la cual dicen que ya no se pueden hacer asambleas en horario de clases, sí se pueden hacer en la escuela sin que afecte el, el dictado de clases, lo cual obviamente es muy difícil porque el docente está en la escuela cuando está dando clases. Y además, en caso de llevar a cabo la asamblea, hay que avisarle al directivo con 2 semanas de anticipación. Entonces, en la mayoría de las escuelas es muy difícil llevar adelante las asambleas de esta manera. ¿Cómo se están organizando? O nos hemos organizado en algunas escuelas, bueno, a través de encuestas o por ahí, a través de asambleas virtuales, por fuera del horario escolar, o a través de encuestas en los grupos institucionales de WhatsApp, por ejemplo. Hay que decir obviamente que cortar esta posibilidad de hacer asambleas en las escuelas, digamos, es un avance en contra del derecho a huelga que tienen, en este caso, quienes trabajamos en la educación. Pero bueno, volviendo a las posibilidades que hay, se puede agarrar y decir, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una votación en el grupo de WhatsApp o en la asamblea virtual y, no sé, primero votamos a ver si se acepta o se rechaza la propuesta, después podemos votar entre exigencias que se quieran hacer al gobierno y después el plan de acción en caso de que la oferta sea rechazada. Una vez que ya se tiene esta información, el delegado del SUTE de la escuela o el representante, que puede ser alguien que solamente vaya a hacer el mandato para esa escuela, tiene que escribir el mandato con la firma de los afiliados y ya teniendo esto va al plenario departamental. Los plenarios departamentales se hacen todos en un mismo día, en las sedes del SUTE de cada departamento. A esos plenarios, ¿quiénes van? Bueno, van los representantes afiliados de las escuelas que han elaborado un mandato. Esto ya es importante entender toda esta primera parte. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que hay escuelas en las cuales quizás los miembros de las escuelas han hablado del tema, de la propuesta, etc. Y han dicho, che, no, la verdad que no da para aceptar esto, no da. Pero esa escuela no elabora un mandato. No hay nadie que lleve la voz de esa escuela al plenario departamental y por lo tanto, si esa escuela podía tener un voto o más de un voto, queda en la nada. A una aclaración, y es que dependiendo de la cantidad de afiliados que hayan en la escuela, de afiliados que firmen los mandatos, son la cantidad de representantes por escuela que pueden ir al plenario. Y esto también es importante, porque si en una escuela todos rechazan y no sé, tienen la posibilidad de llevar 5 representantes, bueno, hay 5 votos que van al plenario. Que no es lo mismo que una escuela donde quizás todos rechazan, pero hay capacidad de llevar un solo representante, bueno, va a contar como un solo voto en el conteo final. Vamos a ver entonces, a continuación, lo que han sido los resultados de los últimos plenarios departamentales. Y fíjense lo siguiente. Tenemos en esta tabla, que es de elaboración propia, en base a los datos que han ido pasando colegas a los distintos grupos de WhatsApp, donde hay gente interesada en el tema de los plenarios y demás. Y yo he puesto en la primera columna, tenemos los departamentos de la provincia de Mendoza. En la segunda, la cantidad de establecimientos educativos de cada departamento. Estos datos los he puesto en base a los datos de la página Argentinos por la Educación. O sea que lo pueden chequear ahí. Esto ya nos da una primera base de cuántas escuelas podrían ser representadas en cada departamento, en los plenarios. Aclaro que en estos departamentos no tengo números porque en la página de Argentinos por la Educación no estaban el conteo en estos departamentos. Pero fíjense lo siguiente, vamos a tomar en cuenta los departamentos de los que sí tenemos datos. Y veamos lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Capital, tenemos 172 establecimientos educativos. En esta tercera columna tenemos la cantidad de mandatos. ¿Qué significa esto? Los mandatos vienen a ser la cantidad de escuelas que están representadas en estos plenarios.
En este caso no tengo el número de cuántos mandatos hubo en el plenario de Capital. Pero sí tenemos la cantidad de delegados. Acá hay que hacer una diferencia. ¿Por qué? Podemos tener una cierta cantidad de mandatos que hacen referencia a cuántas escuelas están representadas en ese plenario, pero podemos tener más delegados que mandatos. ¿Por qué? Porque recuerden que pueden ir más delegados o más representantes por escuela, o sea, pueden ir más de uno por escuela. Entonces, generalmente hay mayor cantidad de números de delegados que de mandatos, o en todo caso serán la misma cantidad. Entonces ya tenemos un dato acá, que es de 172 establecimientos, vamos a pensar que esta cantidad de delegados son uno por escuela. Apenas si tenemos un poco más de la mitad de las escuelas representadas en este plenario departamental. En el cual, bueno, tuvimos 57 votos para la aceptación de la propuesta y 38 votos para el rechazo de la propuesta. Acá pueden ver que los departamentos que están en verde es porque aceptaron y los que están en rojo es porque rechazaron. Los que tienen solo una cruz es porque no tengo los datos del conteo de votos. Pero ahí ya tenemos un primer dato. No están todas las escuelas representadas, de hecho, poquito más de la mitad. Vamos al caso de Guaymallén, 193 establecimientos educativos. Si nos fijamos en el conteo de votos, hay 43 aceptaciones, 38 rechazos. Tenemos casi un poquito más de 80 en la cantidad de votos de 193 establecimientos educativos. O sea, menos de la mitad de los establecimientos educativos de Guaymallén representados en el plenario. Las Heras, 135 establecimientos, 74 mandatos. Poquito más de la mitad de las escuelas representadas. Godoy Cruz, 138 establecimientos, 51 mandatos. O sea, casi un tercio en este caso de las escuelas representadas en este plenario. Entonces, estos números son fuertes, ¿por qué? Porque nos muestran que la opinión de la mayoría de las escuelas o de la mitad de las escuelas no llega a los plenarios. Y no sabemos qué pasaría si todas las escuelas efectivamente fueran o estuvieran representadas en los plenarios. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque muchas veces, de hecho, por ejemplo, hace poquito vi en un grupo de docentes de Facebook una encuesta que se había hecho en una escuela donde todos rechazaban la propuesta. Y decían, bueno, todos rechazan la propuesta, pero después va el SUTE y la acepta. Sí, ok. Rechazaron la propuesta y hicieron el mandato. Supongamos que hicieron el mandato y lo llevaron. ¿Cuántos votos llevaron? ¿Uno solo? Porque así como van escuelas que llevan el rechazo, también van escuelas a los plenarios que llevan la aceptación. Entonces, si no todas las escuelas participan de los plenarios, y si cada escuela que participa no lleva todos los representantes que puede llevar, y bueno, es muy probable que si la mayoría de quienes trabajamos en la educación no estamos de acuerdo con las propuestas, muchas veces se termina aceptando. ¿Por qué? Porque no están los votos necesarios. Y acá también hay que hacernos algunas preguntas, porque por ejemplo, en este caso, estos plenarios departamentales, hubo 13 departamentos que aceptaron y solo 5 que rechazaron. Dijimos que son pocas las escuelas que participan de los plenarios, que están representadas en los plenarios. Pero pensemos lo siguiente, y acá me pongo un poco filosófico si quieren. Muchas veces seguramente habrán visto en redes sociales o en algún lugar estas frases de es imposible lograr resultados diferentes si haces lo mismo de siempre, ¿no? Digamos, supongamos que, no sé, que esta conducción actual del SUTE, como dicen muchos, efectivamente querían aceptar la propuesta. Bueno, pongámosles que fuera así, ¿no? Quieren aceptar la propuesta. Hay toda una base de afiliados que pueden decir, che, nosotros queremos lo contrario. Y si la base dice queremos lo contrario, la conducción del SUTE, quisiera arreglar o no, lo tiene que aceptar. Pero para que esté el mensaje de las bases, tienen que estar los plenarios llenos. Llenos con los mandatos y con la mayor cantidad de votos suficientes y la mayor cantidad de escuelas representadas. No lo que tenemos acá. Pero pensemos otra cosa.
Por ahí dicen que esta conducción actual del SUTE no es lo suficientemente combativa, que acepta todo, que siempre baja las propuestas a las bases. Bueno, tuvimos una conducción combativa en la conducción anterior a la actual. Y a veces rechazaban y le ponían los aumentos por decreto. Y si no, si lo bajaban a las bases, no tenían el acompañamiento suficiente de las bases para llevar un plan de lucha fuerte y dar vuelta esa paritaria que ofrecía, o esa propuesta que ofrecía el gobierno. Entonces, aunque tengas una base, una conducción sindical combativa, si no tenés una base de afiliados y una base docente combativa, y combativa las veces que haga falta. Porque he escuchado un montón de gente decir, ay no, es que hicimos una gran marcha en el 2022 y quedó en la nada. Sí, bueno, pero la gran mayoría de los derechos laborales que hoy tenemos no los conseguimos porque una vez hicimos 5 días de paro y se consiguió todo. No, incluso ha habido gente que ha tenido que llegar a morir peleando para que hoy tengamos los derechos que tenemos y que están en riesgo todo el tiempo. Entonces, si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros nuestra manera de pensar. Cambiar también la manera de ver la democracia. Porque tenemos el poder como pueblo, pero el poder se ejerce participando. No se ejerce yendo a votar una vez cada 2 años y esperar que el de arriba me resuelva todo. Porque así venimos haciendo hace años y así nos va. Y por otro lado, queremos que las cosas cambien. No hay que olvidar que, más allá de cuál sea el color político de la base de la conducción sindical de turno, tenemos un gobierno que hace 10 años que nos viene haciendo perder poder adquisitivo. Y en Mendoza siguen ganando. Entonces, opinión, deberíamos participar más, deberíamos hacernos cargo de la democracia que tenemos y, nada, dejar de votar, si se quiera, los mismos de siempre. Pero si votamos distinto, estar dispuestos también a participar y a pelearla, porque si no, difícilmente consigamos cosas diferentes. Bien, habiendo dicho esto, dijimos entonces que representantes de las escuelas van a los plenarios departamentales. En cada plenario departamental se vota a ver si se acepta o no se acepta la paritaria. Y de esos plenarios departamentales se eligen representantes que van al plenario provincial. Y en el plenario provincial, que se hace una vez en cada departamento distinto, se hace la votación final. En este caso, la votación final fue de 125 votos de aceptación y 46, tenemos acá, de rechazo. Bueno, insuficientes y como bases no estamos de acuerdo con estas propuestas de gobierno. Pero vuelvo a repetir, esto se gana con votos y los votos se obtienen participando. Y a veces puede pasar que no tengamos ganas, que sea un laburo de hormiga, pero bueno, así funciona. Y es un laburo de hormiga que si queremos que la cosa en algún momento cambie, tenemos que hacerlo. Podemos empezar con asambleas virtuales, que se sumen los que quieran, los que puedan. Empezarán pocos al principio, después se sumarán más, con encuestas en los grupos de WhatsApp, con ver también qué pasa en otras escuelas. Porque puede que yo sea muy combativo en mi escuela, pero si en la escuela de al lado nadie participa y nadie hace nada, es una escuela que no está representada en el plenario. Entonces también agarrar y decir, che, si conozco gente de otras escuelas, empezar a motivar y decir, che, mirá, acá nos estamos organizando de esta manera, fíjate si ustedes lo pueden hacer también de esta misma forma, te doy una mano, ver la manera. Pero la única salida de esto es colectiva. Si su plan es, me desafilio del SUTE y no hago más nada, no van a conseguir nada. Sos vos solo contra el gobierno. La única forma de tener algo de peso es estar juntos y ser muchos. Y si no, bueno, desafiliate y arma otro sindicato o anda a participar de otro sindicato que ya exista, pero hace algo grupalmente. Solamente desafiliándote y no haciendo nada, no vas a lograr nada. A menos que el plan sea, bueno, cambiar de laburo, eso ya será decisión personal de cada persona. Pero si queremos lograr algo en el sistema actual, hay que participar. La herramienta está. Y mientras que exista, quizás lo mejor sería utilizarla. Bien, dijimos entonces que se aceptó la propuesta. Vamos a ver brevemente de qué se trata la propuesta que se aceptó.
Para empezar hay que decir que, bueno, va a haber un aumento de 7% en marzo, 2,5 en abril, 2 en mayo y 1,5 en junio. Acá, aclaración que hay que hacerla siempre, este aumento no es un aumento sobre lo que vos ya cobras de sueldo, sino es un aumento sobre dos ítems, que son los dos grandes ítems en blancos o remunerativos que tenemos, que son asignación de la clase y estado docente, que hoy es una parte muy pequeña del sueldo. Por eso es una parte muy pequeña del sueldo que cuando tiene estos aumentos son ítems, son aumentos prácticamente comidos por algo que se llama la cláusula de garantía, que es lo que le falta de nuestro sueldo en blanco para llegar al piso provincial salarial. Es importante también ver estos números porque en algunos medios han dicho que tuvimos un 13% de aumento. Y bueno, es un 13% repartido en, eh, en 6 meses. Porque hay que recordar que no hay aumentos en enero, no hubo aumentos en enero y no va a haber aumentos por paritaria en febrero. La primera propuesta que había hecho el gobierno era de 9% repartido en 6 meses, ahora es 13% repartido en 6 meses. Bien, ¿qué más tenemos en esta paritaria? Bueno, se sube el salario mínimo provincial a 610.000 pesos. La última vez que se subió fue en diciembre, que había llegado a 570.000. Entonces, este quizás es el número importante porque es lo que realmente es donde está la diferencia de bolsillo, que son 40.000 pesos entre diciembre del año pasado y marzo de este año. Recordemos que esto corre recién a partir de marzo. ¿Qué más tenemos? Bueno, dentro de las resoluciones del plenario se habló de conformar una comisión de seguimiento de la aplicación de las leyes 9598, 9599 y 9600. Estas leyes son de las que hablamos en el programa anterior, véanlo cuando terminen este, que son aquellos nuevos incentivos que vamos a tener que van a ir por fuera de la paritaria provincial. Lo hablamos bien en el programa anterior, vamos a ver algunos detalles en este, un poquito más adelante. Bueno, y otra parte, digamos, dentro del plan de lucha tiene que ver con movilizaciones en los actos vendimiales y demás, pero no hay, digamos, paro a nivel provincial. El viernes pasado salió esta noticia en la cual Tadeo García Salazar, que es el director general de escuelas, o se me había ido el nombre, publicó en sus redes cómo quedaría el sueldo a partir de febrero con uno de estos nuevos ítems que van por fuera de la paritaria provincial, que es el ítem de dedicación docente o el ítem arraigo. Este ítem que se cobra por aquellos cargos u horas en los que un docente lleva más de 2 años trabajando en la misma escuela. Hasta ahora hay que decir que este ítem se cobraría en febrero, es lo que viene diciendo Dirección General de Escuelas, pero hay que decir que la ley como tal, que es la que leímos en el programa anterior, no está todavía reglamentada. Así que hasta ahora es todo lo que tenemos de palabra de Dirección General de Escuelas y de miembros del SUTE que han recibido información de Dirección General de Escuelas. Pero nada de esto hasta ahora, hasta hoy lunes, está reglamentado. Bueno, acá como les decía, esto de propuesta salarial del 13% para el primer semestre, repartido. ¿Qué más? Bueno, y acá empieza la parte de este nuevo ítem. Volvemos a recordar, esto lo explicamos en otro programa, que lo cobrarían docentes en cargos u horas titulares y titularizables. Lo cual acá en principio implica una trampa, ¿por qué? Porque horas suplentes titularizables serían solamente los cargos vacantes. Cualquier otra hora suplente, como, no sé, artículo 48, que reemplazas a cambio de funciones, licencia por maternidad, o sea, reemplazo a docentes de licencia por maternidad, horas de PME, horas de ESI, de coordinación, etc., son horas no titularizables, que en principio no contarían para este ítem arraigo. Dicen desde el SUTE que han recibido la información de DGE de que incluso aquellas horas no titularizables serían tomadas en cuenta para este ítem.
pero hasta ahora nada es seguro. Yo espero por mi bien y el de todas las personas que estamos en la misma, o sea, con horas no titularizables, que esto se cumpla. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí en suspenso hasta ver qué pase este 28 con el cobro de sueldo. Bien. Hace entonces, publica Tadeo García esta simulación de cómo quedarían los cargos de maestros de grado con 10 años de antigüedad si cobraran este ítem arraigo. Entonces, un docente con 10 años de antigüedad para diciembre de 2024 estaba cobrando 600.000 pesos aproximadamente, y a partir de ahí estaría cobrando, por ejemplo, entre 661.000 pesos y 781.000 pesos en el mes de febrero, y en marzo entre 707.000 y 836.000, teniendo en cuenta que en marzo se empieza, digamos, sube el piso salarial. Y como este ítem arraigo, en teoría, va a ir por fuera del ítem del piso salarial, como es el ítem aula, por ejemplo, que es muy poquita plata, veríamos un impacto de bolsillo en este ítem. Para quienes cumplan con las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, primero tener 2 años en el cargo, que sea titular o titularizable por ahora, y a partir de ahí el otro requisito es el siguiente: el porcentaje, mejor dicho, la cantidad de años de antigüedad pasando esos 2 años que cada uno tiene. ¿Por qué? Nosotros vimos en el programa anterior que este ítem implicaba hasta un 60% sobre asignación de la clase, sobre estado docente y sobre antigüedad. Bueno, acá tenemos la trampa del asta y se cumple lo que pensábamos, que es lo siguiente. Si vos tenés 2 años en la escuela o en el cargo o en esas horas, te pagarían un 20% de antigüedad, estado docente y asignación de la clase. Si vos llevas 6 años o más sería un 40%, y si llevas 10 años o más en la escuela, ahí recién sería el 60%. Esto es importante decirlo porque muchos medios dijeron en su momento: ¿docentes tendrán un aumento del 60% por trabajar en la misma escuela? No. 60% si tenés más de 10 años trabajando en el cargo en la misma escuela, sabiendo lo difícil que es, sobre todo en el nivel secundario, lograr esto, ¿no? Habiendo dicho esto, tenemos esta noticia que es de hoy lunes, ¿no? En la que, de vuelta, DGE confirma el pago de un incentivo de dedicación con un impacto hasta del 30%. Ahora sí lo dicen como es, en el salario docente. Dice: implementación del nuevo ítem desde marzo. Promueve el arraigo docente en una escuela y la eliminación de la figura taxi, digamos, del docente taxi en la DGE. Bueno, vuelve a decir que para los docentes que tienen 2 años o más en el mismo cargo. Acá es importante, dice: Daniela García, jefa del gabinete del Ministerio de Educación, confirmó que en marzo, dentro de unos días, o sea, quiero entender que se están refiriendo a los primeros días de marzo y no a los últimos días de marzo, se liquidará a docentes directivos, pero vuelve a decir, titulares y titularizables. O sea, ¿qué pasa con los no titularizables, por el amor de Jesucristo? Bien, quedamos en el limbo. Todavía estamos en el limbo hasta no saber qué pase. Y acá lo interesante es lo siguiente. Es esta tabla. Esta tabla va a ser la que posiblemente quienes cumplan con los requisitos de ser titulares o titularizables, a menos que nos incluyan a todos, estos son los porcentajes que van a tener en cuenta. Vuelvo a repetir. Sobre asignación de la clase, estado docente y antigüedad, si tenés 2 años, 20%. Si tenés 3 años en el cargo en las horas, es un 25% sobre esos 3 ítems. Con 4 años 30, con 5 años 35, con 6 años 40 y así sucesivamente hasta los 10 años. Detalle.
10 años o más es 60% y es 60%. No es que el ítem arraigo va a seguir subiendo si tenés más años de antigüedad. Por lo menos hasta ahora es la única información que tenemos. Y la ley dice hasta el 60%, no contempla que pueda haber un porcentaje mayor. Bueno, después se habla de que se ha encargado un estudio sobre las consecuencias de la rotación docente, bien, pero este es el dato importante que tenemos por ahora de parte de autoridades de Dirección General de Escuelas. Bueno, y vamos a ver ahora en números, vamos a ver tres casos particulares, ¿sí? Acá hay un dato importante. Bueno, yo estoy acá en el simulador de SUTA, ustedes se pueden meter, pero aclaran lo siguiente. La simulación del ítem arraigo se desarrolla en base a la información provista por DGE. Recuerden, no está reglamentado todavía la ley. Debido a que aún no se ha reglamentado, pueden existir diferencias de liquidación. O sea que lo que vamos a ver ahora, creemos que sería así, pero hay que ver qué onda al momento de cobrar. El mes de referencia que se toma para calcular la antigüedad es de diciembre de 2024. La liquidación del ítem arraigo, solo se dará en agentes que posean mínimo un cargo, por ejemplo, maestro, preceptor, o 18 horas en el caso de nivel secundario. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay docentes que quizás no llegan todavía a las 18. Hay que decir, sobre todo, que si sos suplente no es fácil llegar a las 18 horas cátedra. Pero hay algunos docentes que por ahí han dicho, bueno, no sé, yo, qué sé yo, tengo 14 horas, 15 horas, 10 horas y aparte otra actividad laboral. Bueno, esos docentes no lo cobrarían. Hay docentes que en algún momento entraron en cambio de funciones y quizás no tenían las 18 horas titulares, tenían menos. Bueno, esos docentes en teoría tampoco lo cobrarían. Entonces, solamente entrarían docentes que lleguen a las 18 horas como mínimo, en el caso de nivel secundario. Y obviamente 2 años por lo menos en el cargo o en las horas. Bien, veamos el caso, por ejemplo, de un docente de nivel primario que tiene un cargo. Para diciembre del año pasado estaba en 589.000 pesos. Si nos basamos en la paritaria, sabiendo que no hay aumentos en enero y en febrero, nos fijamos que en enero y en febrero se mantiene. Y recién en marzo pasa a 631.000 pesos. Ahora, ¿qué pasaría en febrero si a esto le agregamos el ítem arraigo? Bueno, ¿cómo se lo agregamos? Hay que ir a esta pestañita de acá que dice antigüedad en la escuela. Y ahí vamos a suponer que este docente tuviera los 2 años de antigüedad en el cargo. Apretamos de vuelta en febrero, estaría ganando 627.000 pesos. Si tuviera los 6 años, estaría en 665. O sea, de 589 a 665. Y si tuviera 10 años, pasaría a 702.000 pesos. Hay que decir que, bueno, obviamente, para un docente de un mes para el otro, con lo poco que nos pagan, quizás pasar a ganar poquito más de 100.000 pesos puede significar algo. Pero tenés que cumplir con esto. Tener los 10 años de antigüedad en el cargo. Si no, no llegás a este monto. Que tampoco, ahora vamos a ver enseguida que la canasta básica en la provincia está en 900.000 pesos. O sea, incluso un docente con un cargo y con 10 años de antigüedad con este ítem arraigo, estaría 200.000 pesos abajo de la canasta básica en Mendoza. Veamos el caso de un docente que tiene 18 horas cátedra en nivel secundario. Vamos a suponer que tiene todas las horas con la misma antigüedad, ¿sí? Y titulares, titularizables. Bien, este docente con 10 años en febrero estaría ganando 672.000 pesos. Y sin este ítem arraigo estaría ganando 585. O sea, en el caso del nivel secundario estamos hablando de un aumento que no llega ni siquiera a los 100.000 pesos si el docente tuviera los 10 años de antigüedad en todas sus horas. Miremos ahora un caso más realista de lo que sería trabajar en el nivel secundario, ¿no? Porque la realidad es que es muy difícil llegar a tener 10 años en la misma cantidad de horas.
Generalmente tenés horas con más antigüedad, horas con menos antigüedad, horas titularizables, horas no titularizables. Entonces he puesto acá un ejemplo. Vamos a suponer un docente que tiene 8 años de antigüedad, en total, antigüedad total, y sobre esos 8 años de antigüedad tiene un curso de 7 horas, en las cuales lleva 3 años trabajando, sin zona. Tiene un curso de 4 horas, en los cuales lleva 8 años trabajando, y tiene 70 de zona. Y tiene otro curso de 7 horas, en las cuales recién empieza a trabajar. O sea que no tiene antigüedad en estas horas. Tiene antigüedad total, pero no en estas horas. Bueno, ¿qué pasaría en cada uno de estos casos? Hay que decir que en estas 7 horas, recordemos primero, hago este ejemplo con esta cantidad de horas específicas que llegan a las 18, porque si tenés menos de 18 no cobras el ítem arraigo. Este docente llega a las 18. Bien, ¿qué pasaría con este primer curso? En el que tiene 7 horas y no tiene zona, pero tiene 3 años de antigüedad. Bueno, el ítem arraigo se va a calcular sobre estos 3 ítems, que son asignación de la clase, estado docente y antigüedad. Sobre estos 3 números, que van a ser unos 100.000 pesos aproximadamente, se hace el cálculo. Al ser 3 años de antigüedad es un 30% sobre estos 3 números. ¿Sí? Sobre estas 4 horas, tiene 70 de zona y 8 años de antigüedad. Recordemos que el ítem arraigo no toma la zona, así que acá podría tener 0 y sería lo mismo. En este caso, ya con 8 años, el porcentaje que se va a tomar en cuenta para el ítem arraigo es más grande, debe ser unos 40-50%, como lo vimos recién en la nota anterior. En este caso va a ser ese 40-50% sobre, de vuelta a estos 3 ítems, sobre estos 3 números. Y en este caso, estas 7 horas en las cuales no tiene antigüedad en las horas, no se va a aplicar el ítem arraigo sobre este curso. O sea que este docente tendría las 18 horas, pero solo va a cobrar el ítem arraigo por estos 2 cursos y no por este. Y en este caso, fíjense, este mismo docente en enero estaría ganando 592.000 pesos, en febrero 636.000. O sea, para docentes en estos casos, que van a ser muchos en el nivel secundario, lo que van a aumentar o lo que van a conseguir de ítem arraigo, suponiendo de vuelta que todas las horas no titularizables se tomen en cuenta, es muy poco. En este caso es apenas unos 40.000 pesos. ¿Qué pasa con celadores? En celadores, hasta donde entiendo, no hay ítem arraigo. Bueno, en este caso, esto es lo que estaban cobrando celadores al mes de diciembre de 2024, 309.000 pesos. Y por un cargo de 6 horas, 328.000. En enero lo mismo, porque no hay aumento por paritaria. En febrero lo mismo, porque no hay aumento por paritaria. Y recién en marzo, atención, de 328 pasamos a 366, 30.000 pesos más. No vayan a cambiarle tanto la vida, se los pido por favor. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Esto no tendría que pasar bajo ningún concepto. Pero pasa. Y hablamos de las personas que mantienen en orden y limpias a las escuelas donde trabajamos todos los días y donde van nuestros estudiantes. Creo que indignación debería ser lo mínimo que nos debería causar esta situación. Ningún trabajador de la educación ni de ninguna rama debería estar por debajo de la canasta, pero sobre todo tan lejos de la canasta básica. Dijimos recién 900.000 pesos, que ahora lo vamos a ver. Según datos de la DEIE de Mendoza, 900.893 pesos la canasta básica en enero. En enero. Y estamos hablando que ese aumento del que dijimos recién entra a fines de febrero. También otro dato que salió es que la inflación en Mendoza fue del 1% en el mes de enero. Y es un problema esto, porque por un lado uno dice, pará, te van a dar 7% de aumento en marzo y la inflación fue del 1%. Primero que hay 2 meses que no nos lo están contando, que son febrero y marzo. Perdón, enero y febrero, donde no hubo aumento. Pero más allá de eso, piensa en la cantidad de cosas que están aumentando por encima de la inflación. No sé, querés hacer un deporte, las cuotas aumentan todos los meses, querés las tarifas, los impuestos inmobiliarios, impuesto automotor, la carne, la nafta, el transporte.
todo va por encima de este 1%. Y es el porcentaje del que se van a agarrar para ofrecer cada vez menos en las paritarias. Por eso es importante no perder de vista qué cosas son las que están subiendo de precio para ver lo lejos que vamos quedando con estos aumentos que nos van a ofrecer. Y a todo esto sin contar que seguimos sin recuperar el 36% que perdimos en la pandemia cuando no nos aumentaron nada durante un año. El 20% que perdimos en diciembre de 2023 cuando nos aumentaron el 5%, pero la inflación fue del 25% ese mes. O sea que tenemos esas pérdidas salariales que no las hemos recuperado y no hay vista de que las vayamos a recuperar. Así que son temas para tener en cuenta. Y claramente no, la provincia de Mendoza no es la única que está en la cual los trabajadores de la educación están en malas condiciones. Pasa en gran parte del país. Y la noticia para el día de hoy es que vamos a tener un paro nacional. Hoy 24 de febrero y el próximo 5 de marzo. Llevados a cabo por CETERA y por CGT. Les invito a que lean esta nota completa para estar más al tanto. Algo que les quería mostrar era, bueno, esto. Provincias en las que se hizo paro hoy 24. Tenemos Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza. Cabe aclarar acá que en Mendoza no hay paro impulsado, digamos, por el sindicato, porque la base sindical aceptó la propuesta, pero como el SUTE pertenece a CETERA, que es uno de los sindicatos a nivel nacional, SUTE en teoría adhería hoy, o la conducción del SUTE, digamos, adhería hoy al paro nacional, a pesar de que a nivel provincial se haya aceptado la propuesta. ¿Por qué esta situación? Bueno, porque a nivel nacional se pelean otras cuestiones, como por ejemplo el salario mínimo nacional, que actualmente está en 420.000 pesos, cuando la canasta básica a nivel nacional ya supera el 1.000.000 de pesos. Se pelea para que se vuelva a reincorporar el FONID, que era este ítem a nivel nacional que cobrábamos todos los docentes del país y que desde que asumió Milei se nos dejó de pagar. Se pelea por aquellos fondos que antes enviaba Nación para las escuelas o para distintos programas educativos a nivel nacional. Entonces por eso es que, bueno, si bien no hay paro provincial, pero sí había paro nacional y quienes, nada, son docentes de la provincia, podían adherirse hoy al paro nacional a pesar de que el SUTE hubiera aceptado el plenario, o sea, la propuesta provincial. Bien, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz también estaban incluidas en el paro de hoy. No Ciudad de Buenos Aires, en la que sí hubo acuerdo. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán son las provincias que harían paro el 5 de marzo próximo. Cuestiones a tener en cuenta. Bueno, lo que dije del salario a nivel del salario mínimo nacional es importante porque una de las cuestiones que anunció Dirección General de Escuelas es que se van a comprometer a pagarnos siempre por encima del salario mínimo nacional. Y recién dijimos, el piso provincial en marzo va a pasar a 610.000 pesos. El piso nacional está en 410. O sea que hoy se pueden dar el lujo de decir, che, le estamos pagando 200.000 pesos más que el piso nacional. Y sí, porque el piso nacional son 400 lucas. Por eso te puedes dar el lujo de pagarme por encima del salario mínimo nacional. Si el salario mínimo nacional se fuera a 800 lucas, no sé si nos pagarían 800 lucas mínimo acá en la provincia. Por eso es importante qué es lo que pase a nivel nación. Por eso son importantes las paritarias nacionales. Y acá lo último que tenemos es este ranking de salarios docentes que hizo la UDA, que es otro de los sindicatos docentes a nivel nacional, en el cual podemos ver que la provincia donde peor se paga es Catamarca, justamente la que cumple con el piso mínimo nacional, y la provincia donde más se paga es Río Negro, que son 931.000 pesos. En el caso de Mendoza estamos, ¿dónde estamos? Ya no estamos tan abajo, pero
estamos en 570.000, este es el sueldo que se va a cobrar ahora en febrero y que se venía cobrando desde diciembre. Después tenemos el caso, por ejemplo, de Cava, donde hasta este momento el sueldo era de 673.000, ahora ha aumentado. Recordemos, por ejemplo, que en Cava los cargos son de 15 horas, igual que en la provincia de Buenos Aires. Y acá los cargos son de 18, en el caso del nivel secundario, por ejemplo. Pero fíjense esto importante. Río Negro, que es la provincia con el mejor sueldo docente hoy por hoy, así todo no llega a la canasta básica nacional, que está en más de 1 millón de pesos. O sea que la provincia donde mejor se paga todavía no llega a la canasta básica a nivel nacional. Quizás sí llega a la canasta de Río Negro, probablemente sea menor. Pero bueno, hasta ahí con el tema salarios, plenarios, paritarias, etc. Ya para ir cerrando, no quería dejar de hacer un comentario respecto a esta maravillosa idea que tuvieron en Dirección General de Escuelas de mezclar en la misma semana en la que arrancamos el nivel secundario con los chicos de la camada 2025 y al mismo tiempo tener que seguir trabajando con los chicos que venían desaprobados de la camada 2024. Y entre medio nada, ideas que van surgiendo, como decir, bueno, nada, mientras vos le vas tomando a los chicos del año pasado, que la presa se quede con los nuevos. Porque claramente el que tiene que aprobar cosas del año pasado está haciendo una actividad y el que viene ya para lo que van a hacer del nuevo año tiene que hacer otras cosas. ¿Dónde estaría la calidad educativa en tener a una sola persona teniendo que dividirse en dos para hacer esas dos actividades diferentes con dos grupos de alumnos diferentes? No sé. Digo, tiro esta idea, ¿no? ¿Y si terminábamos primero de trabajar con los chicos del año pasado, a ver si sacaban la materia, para poder trabajar de manera personalizada con ellos, con sus distintas trayectorias, y una vez que terminaban con eso, empezábamos las clases? Para poder dedicarnos de lleno a los chicos del nuevo año, las presentaciones, la convivencia, el programa de la materia. ¿Qué onda? No sé, ¿no se les ocurrió a alguien que tal vez hubiera sido mejor llevarlo de esta manera? La dejo ahí picando. Como para el año que viene, quizás se juntan y por ahí piensan otras ideas. No sé qué piensan. Díganme ustedes en comentarios. Aprovecho este momento no publicitario para decir también, ¿qué onda las municipalidades? Porque el lugar donde yo vivo, en Las Heras, tengo unos cañaverales cuando salgo de mi barrio, que ya tienen como 3 metros de altura. Y supuestamente esta intendencia nueva que venía ahora venía a terminar con la corrupción y cosas. Pero desde antes de la fiesta que no mandan un camión y gente para poder limpiar eso, que ocasiona choques, inseguridad, etcétera. Así que no sé qué onda. ¿Será solo en mi barrio? ¿Será en otras partes de Las Heras? ¿Será en otros departamentos que pasa lo mismo? Déjenmelo en comentarios, esta consulta popular. ¿Qué más nos queda? Ah, aprovecho para mandarle un saludo al pelado del barrio. Vos sabés quién sos, me pediste que te mandara saludos, acá están. Y ahora me tenés que dejar un comentario. Te habías comprometido a eso, así que espero el comentario una vez que haya salido este video. Quiero contarles también que la idea de este año va a ser sacar un programa cada 2 semanas. Así que vamos a tratar de mantener esta constancia. Y bueno, si han llegado hasta esta altura y se les gustó el programa y demás, les pido lo de siempre, dejen un me gusta, suscríbanse al canal, estas cosas nos hacen llegar a más gente, compartan el video, compártanselo a alguien que crean que le puede servir, vayan y vean el programa anterior y los anteriores para ir siguiendo la onda de lo que va pasando en la provincia y con nuestras condiciones laborales y salariales. ¿Y qué más? Bueno, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Déjenos comentarios. Si hay cosas que no entendieron de todo lo que hablamos hoy, que es bastante mareante. ¿Esa es la palabra? Espero que sí. Que marea bastante. Déjenlo en comentarios. O si hay otras cosas que les gustaría que hablemos en los próximos programas. Y bueno, nos estaremos viendo si todo sale bien y si no hay ningún contratiempo dentro de 2 semanas. Así que
Hasta la próxima.